¿Qué tal? Vamos ahora a empezar con el sistema endocrino. Puntos importantes ya para que entiendan. Miren, el sistema endocrino, vamos a empezar con el punto eje central, ¿no? Formado por el hipotálamo, mejor dicho, y la glándula hipofisiaria. Existen múltiples núcleos que no es necesario saberlo exactamente todos, ya, pero sí existen múltiples núcleos en el hipotálamo, ¿no? Ustedes lo han visto ya en el sistema nervioso central, como parte del diencéfalo. Entonces, para aclarar, las arterias hipofisiarias forman capilares en una estructura acá conocida como la eminencia media. ¿Sí? Y luego, estos capilares que se forman en la eminencia media, ¿ya? Que se conoce como el plexo primario, ¿sí? Primario, me van a dar venas largas que van a formar un segundo plexo o plexo secundario. Esto verde es la adenohipófisis, ¿sí? Lo verde. Entonces, miren, tenemos un plexo primario y un plexo secundario. Detrás está la neurohipófisis, en donde una arteria hipofisiaria inferior, ahí solamente forma un solo plexo capilar, ¿ya? Nada más. Y se forma una venita. Ya está. Pero como pueden ver, el sistema portal hipofisiario se forma un plexo. Es un sistema de dos plexos capilares. Un primer plexo en la eminencia media, que está arribita, como pueden observar, y un segundo plexo en la adenohipófisis. Entonces, múltiples neuronas, múltiples neuronas van a llegar a su axón solamente hasta aquí, miren, hasta la eminencia media, ¿ya? Esas neuronas, con axón cortito nada más hacia la eminencia media, le van a dar a las hormonas liberadoras. Así en general, ¿ah? Hormonas liberadoras. ¿Cuáles son? Un ejemplo, la GHRH, que se conoce como la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. ¿Qué otra hormona liberadora? La TRH, la hormona liberadora de tirotropina. La CRH, la hormona liberadora de corticotropina. ¿Qué más? La GNRH, no confundirse con la GHRH, ¿ah? Este es de gónadas, la hormona liberadora de las gonadotrofinas. ¿Sí? Esas cuatro hormonas son las básicas y clásicas que deben de saber. ¿Quién las libera? Estas neuronitas chiquititas, de axón cortito, de múltiples núcleos hipotalámicos. ¿Ya? No se olviden, son células neurosecretoras hipotalámicas que liberan su hormona liberadora y también hormonas inhibidoras eh, en la eminencia media. ¿Ya? Pero vamos a hablar únicamente de hormonas liberadoras. Cuando estas se liberan, van a viajar por el primer plexo y van a llegar al segundo plexo.
En el segundo plexo, en ese tejido, se encuentran células importantes. Tenemos a la célula somatotropa, tenemos a la célula lactotropa, ya. Tenemos a la célula tirotropa, tenemos a la célula gonadotropa y para terminar, la célula corticotropa. Esas celulitas se encuentran localizadas en la adenopófisis. Las hormonas liberadoras van a llegar, sí, van a llegar, ya, y estimularme o activarme esas celulitas, ¿ok? No olvidarse, ¿ah? Entonces, ahora vamos a hablar de las hormonas hipofisiarias, ¿sí? Pero antes de terminar, bueno, antes de empezar con eso, solamente hacerles recordar que, que otras neuronas de un núcleo ya, que eso sí deben de saberlo, supraóptico y núcleo paraventricular del hipotálamo, lleva sus axones atravesando la eminencia media hacia el plexo de la neurohipófisis. Ahí lo pueden ver, ¿no? Ignoraron completamente a la eminencia media. Ahí no liberan sus hormonas. Lo liberan aquí. Y la neurohipófisis me da dos hormonas. La oxitocina y la antidiurética, conocida también como vasopresina. O en sus siglas ADH. ¿Sí? Entonces, ¿qué otras hormonas vamos a tener? Así simple, ¿ah? La célula somatotropa, la hormona de crecimiento. La lactotropa, la prolactina. La tirotropa, la hormona estimulante de tiroides. La gonadotropa, la FSH y la LH. Y la corticotropa, la adrenocorticotropina. ¿Sí? Ahí lo tenemos, ¿no? Hormona de crecimiento, la hormona tiroestimulante, la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, la prolactina, la adrenocorticotropina. ¿Ya? Existe una parte intermedia de la hipófisis que estoy dibujando de rojito, ¿no? Tenemos de moradito la pars distalis, también conocido como adenopófisis, la neurohipófisis y la pars intermedia. La pars intermedia, que forma parte de la adenopófisis, porque la adenopófisis está compuesto por pars distalis y pars intermedia. Esta pars intermedia libera a la hormona MSH, la hormona melinocito estimulante, que es prima de la corticotropina y se libera con la CRH, ¿ah? Con la hormona liberadora de corticotropina. Entonces ahí tienen las hormonas de nuestra hipófisis, ¿ya? Ahora vamos a ver funciones así importantes nada más de cada hormonita. Recuerden que en el hipotálamo se libera la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Esta va a las células somatotropa en la adenopófisis, la estimulan y hacen que libere.
la hormona de crecimiento. ¿Sí? Vamos a solamente recordar cuáles son los estímulos para que se libere esto, ¿no? ¿Qué estimula la liberación de la hormona liberadora? El sueño, sí. La disminución de glucosa, ya. El aumento de estrés psicológico, la pubertad, la testosterona, sí. Las hormonas tiroideas T3 y T4, ya. Todos esos son estimulantes para aumentar esta producción. En consecuencia, ¿no? La hormona de crecimiento también suele ser inhibida. Entonces, esto estimula, positivo. Ahora vamos a ver también lo que inhibe su liberación. Demoradito. Uno, el envejecimiento. ¿Sí? Dos, el aumento excesivo de glucosa, la hiperglicemia. ¿Qué más? Una hormona denominada somatostatina. Y también otra hormona llamada somatomedina de tipo C. ¿Ya? Esas son las que inhiben la secreción. La GH cuando se eleva va a ir principalmente a un órgano abdominal que tiene esta forma, que es el hígado. Sí, es el hígado. El hígado, chicos, en el hepatocito, la GH estimula la producción de la hormona de crecimiento, bueno, perdón, el factor insulínico de crecimiento de tipo 1. ¿Sí? El factor growth de crecimiento insulínico de tipo 1, ¿ya? O también conocido como somatomedina de tipo C, ¿sí? Como somatomedina de tipo C. ¿Ya, chicos? No se olviden, ¿ah? La somatomedina de tipo C, en otras palabras, es el factor de crecimiento insulínico de tipo 1, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los efectos de este factor? Uno, que cuando se eleva mucho, tiene que inhibir la secreción, ¿no? Eso se conoce como retroalimentación negativa, ¿no? Temas de las primeras semanas. Cuando aumenta mucho una hormona, tiene que inhibirse la que estimula, ¿no? ¿Cuáles son los otros efectos en el hueso? Sí, en el hueso, ya, hueso, ¿no? Aumenta el crecimiento óseo, en otras palabras, ¿sí? Aumenta el crecimiento óseo. Prolifera a nivel óseo, ¿no? Los tejidos, las celulitas. ¿Qué más? En el músculo. Ahí tienen un músculo con tendones, ¿ya? Aumenta la síntesis de aminoácidos, doble A, ¿no? Aminoácidos. En otras palabras, aumenta la síntesis de proteínas. Las proteínas son muy importantes para el crecimiento en músculos y huesos. Y esta hormona lo logra, ¿ya? Lo logra. La hormona de crecimiento también tiene un efecto muy importante en el tejido adiposo. ¿Qué hace? Lipólisis. Estimula la lipólisis. Ya, estimula la lipólisis.
¿Qué más? Genera resistencia a la insulina. Esto se asocia con un aumento de glucosa. Y recuerden que el aumento de glucosa inhibe la producción de hormona de crecimiento para que no se dé exageradamente una resistencia a la insulina ya de forma patológica. Eso lo hace de forma fisiológica. Es por eso que se considera una hormona diabetogénica, ¿sí? Hormona diabetogénica. Ya. Ahora vamos a ver otra hormona. Una sencilla, fácil, la prolactina. Miren, y es más que todo su regulación, ¿ah? Existen la dopamina, ¿ya? Y la TRH, ¿sí? Dopamina, TRH. Y, según el Tórtora, existe una hormona liberadora de prolactina, la PRH. ¿Ya? Perdón. Mm. No, ya, estoy que tomo helado. Ya, miren, dopamina, TRH, PRH, ¿sí? La TRH no se olviden que es de la tiroides. Dopamina es la hormona también conocida como hormona inhibidora de prolactina, ¿ya? Esa es también conocida como la hormona inhibidora de prolactina, la dopamina. Entonces, la dopamina, como bien digo, inhibe la producción de prolactina. En cambio, la TRH, junto con la hormona liberadora de prolactina, estimulan a la producción de prolactina. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? Dopamina inhibe prolactina. La TRH incrementa la secreción de prolactina. La, ¿ya? ¿Qué más? ¿Quiénes más me estimulan la prolactina? El estrógeno. El estrógeno durante el embarazo también estimula la producción de prolactina. ¿Sí? La prolactina, ¿cuáles son los efectos? El principal efecto es estimular la producción de leche materna, ¿sí? De leche materna. Pero otro efecto negativo cuando esté excesivamente aumentado es inhibir a las hormonas, a la hormona liberadora de gonadotropinas. Disminuye las pulsaciones de la hormona liberadora de gonadotropinas, haciéndome que la FSH y la LH estén bajitas, ¿sí? Y eso ha venido en algunos pretest que ustedes han tenido, ¿no? ¿Qué hace la prolactina al alterarme eso en la mujer o en el hombre también? Si es que existe un tumor también. Hay tumores de prolactina en hombres y hay tumores de prolactina en mujeres. Cuando existe una hiperprolactinemia por un tumor, que es la causa más común, se altera la ovulación y la espermatogénesis. ¿Sí? Chau, ovulación. Chau, espermatogénesis. En el varón y mujer se vuelven infértiles. No estériles, sino infértiles. La paciente mujer ya no menstrua, tiene procesos de amenorrea, que es la no menstruación durante varios meses, y no puede quedar embarazada, ¿no? A su vez, la excesiva producción de leche materna se llama galactorrea, ¿no? Entonces, una paciente con amenorrea, que es la falta de menstruación,
producto que saldrá a la ovulación, la galactorrea sospecha de hiperprolactinemia. Esos dos signos, ¿ah? Así de simple, ¿ah? Si es que te colocan en el T2 una paciente mujer que presenta secreción excesiva en sus glándulas mamarias de características lechosas, ¿no? Galactorrea, y a su vez presenta amenorrea, ya, eh, sospechen de una hiperprolactinemia y te pueden preguntar qué factores estimulan a la producción de prolactina, ¿no? TRH, PRH, estrógenos, qué factores inhibe la dopamina, ¿no? Eso nada más, ¿ya? Muy bien. Vamos a regresar aquí, ¿ya? Para nada más también terminar con las hipofisiarias, ¿sí? Porque el resto son ya órganos diana, pero vamos a terminar con las neurohipófisis, ¿ya? La oxitocina, chicos, no se olviden que estimula la contracción de las células mioepiteliales. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es eso, chicos? No, no. Ya, miren, la glandulita mamaria es una glándula exocrina. O sea, las célulitas vacean su leche hacia los tubos, hacia los conductos. Estos estas glandulitas contienen células mioepiteliales, o sea, son células epiteliales de origen embriológico, pero con característica contráctil. Se contraen. Son células epiteliales con características o proteínas contráctiles. Eso lo hace llamarse mioepitelial. Entonces, la oxitocina lo que hace es, con su receptor de oxitocina, contracción. Y al contraerse, aplastan, ¿no? Comprimen la glándula y hacen que todo el contenido salga. ¿Sí? Salga. ¿Ya? Es una función de la oxitocina. Se estimula la oxitocina, recuerden, con la distensión del útero. Ya creo que en las diapositivas que yo pasé de endocrino estaba al revés. Ya estaba al revés. Puse distensión arriba, no en ADH. Bueno, por lógica han supuesto que estaba mal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los estimulantes de oxitocina? Si es que te preguntan. Uno, la distensión, perdón, con respecto a la mama, ¿no? La estimulación de los pezones, ¿sí? Y eso genera expulsión de leche. Siempre me acuerdo cuando hice esa pregunta, cuando pasaba por las mesas y me dijeron, doctor, hace eyaculación de leche, ¿no? No, no está, está mala palabra, pues. Ya, es expulsión de leche. Se estimula con los pezones. Otra función de la oxitocina es la contracción del útero durante el parto. Ya, facilito, ¿no? Que lo estimula la distensión del útero durante el parto, ¿no? El útero se distiende por el propio feto y eso genera mayor contracción, ¿no? El estímulo produce mayor efecto y el efecto produce mayor estímulo y el estímulo produce mayor efecto. Entonces, ¿eso cómo se conoce? Retroalimentación positiva, ¿no? En cambio, la acá es negativa porque el efecto, perdón, la causa disminuye el efecto. En cambio acá la causa aumenta el efecto. ¿Ya, chicos? La ADH y vasopresina, facilito. Vamos a ver quiénes estimulan. Pero antes de eso vamos a recordarles a todos que lo que hace, ¿no? La reabsorción de agüita. Ya, solamente agüita, nada más. Entonces al resolverme agüita, aumenta el volumen
sanguíneo y disminuye el volumen urinario. ¿Ya? Se reabsorbe agua, se pierde volumen de la orina, porque la reabsorción, ¿dónde es? En el riñón, pues chicos. Ya, ahí lo tienen el riñoncito, en el riñón. Entonces, se reabsorbe agua en el riñón, la pichi sale muy poquita cuando se eleva la DH y el volumen plasmático se eleva, ¿no? ¿Cuáles son los estímulos para aumentar la DH? Sí, la DH. Uno, el aumento de sodio. El aumento de sodio aumenta la presión, la presión osmótica, ¿no? No coloidosmótica, no se confundan con la microcirculación. La presión osmótica de la sangre se basa en sodio, glucosa y urea, en esos tres factores. Obviamente el que tiene mayor potencia, ¿no? Ahí es el sodio, por lo que el aumento del sodio aumenta la osmolaridad de la sangre. Y eso es lo que voy a definirlo mejor, ¿no? Osmolaridad de la sangre. El aumento de la osmolaridad plasmática es un potente estímulo con la DH. Un ejemplo, si te ponen en el dedo un paciente, se le pide en una práctica de morfofisiología que consuma mucha sal, ¿no? Que pare consumiendo durante toda la práctica, esa hora y media, ¿no? De práctica, consuma cancha con sal, solamente cancha con sal, y que le pidamos recolectar su orina. Y su orina sale poquita, ¿no? Cada vez que pasa el tiempo, y sigue consumiendo sal, sale más y más poquito. Bueno, más y más reducida la orina, ¿no? Entonces, te preguntan por qué sucede eso, ¿cómo estaría la osmolalidad en su sangre? Aumentada, pues. El consumo excesivo de sal hace que se absorba a nivel intestinal y aumente el sodio, ¿no? Aumente el sodio en la sangre, aumentando la osmolaridad, aumentando la DH, reabsorbiendo agua y disminuyendo el volumen urinario, que se refleja, ¿no? En la práctica de morfofisiología. Ahora vamos a ver con respecto a lo circulatorio y hemodinámico. La deshidratación, o en otras palabras, la disminución del volumen sanguíneo, es un estímulo para elevar ADH. Ya, no te olvides. La hipovolemia, en otras palabras, es un estímulo para ADH, para que reabsorba agua y aumente el volumen, ¿no? Acá está, miren, este es un efecto inmediato, ¿no? Ya, no te olvides. Pacientes deshidratados aumenta el ADH. Pacientes hipotensos por bajo flujo aumenta el ADH. En pacientes con hemorragia, que la sangre se pierde y el volumen se pierde y está disminuido, aumenta la ADH. ¿Sí? Recuerden integrar esto, ¿no? Con lo hemodinámico. ¿Ya? Ahora vamos a ver la glándula tiroides. Recuerden, uy, esperen. Recuerden que esta glándula tiroides está estimulada por la TSH y a su vez esta la estimula la TRH, ¿no? Y esta liberan T3 y T4. Que cuando aumentan mucho, inhibe ambas. Retroalimentación negativa, no te olvides.
¿Ya? Eso es retroalimentación negativa. El aumento excesivo de T3 y T4 inhiben la estimulación o liberación de TRH y TSH, ¿no? Para que así se pueda disminuir y mantenerse los niveles de T3 y T4. ¿Ya? Ahora, la T3 y T4 son hormonas que se unen en su transporte a la globulina y se conoce como globulina fijadora de tiroxina. Ya, entonces el transporte de T3 y T4 comúnmente es por globulina. Es una proteína plasmática. La T3 y T4 tenemos que definir como enfermedades el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. ¿Sí? Hipo e hiper. ¿Cuáles son las funciones de una T3 y T4? Uno, tiene efectos adrenérgicos. ¿Ya? Uy, perdón. Ya. Tiene efectos adrenérgicos, ¿ya, chicos? Mm. Adrenérgicos. Entonces, en el hipertiroidismo, por lógica, ¿no? Si las T3 y T4 tienen efectos adrenérgicos, en otras palabras, se estimula el sistema nervioso simpático, ¿no? En el hipertiroidismo. El paciente va a estar con taquicardia, con la frecuencia cardíaca elevada, con la presión arterial elevada, con el gasto cardíaco elevado en el hipertiroidismo. A nivel hemodinámico, más que todo, ¿no? Que es lo que me importa. En cambio, en el hipo al revés, va a estar con bradicardia, con gasto cardíaco elevado, disminuido y hasta hipotensión. Otro punto, me acelera, ya acá, acelera metabolismos. Un ejemplo, hace las famosas ISIS, lipólisis, ya, lipólisis. Entonces, en el hipertiroidismo, la lipólisis va a estar exageradamente aumentada, haciendo que el paciente baje muy rápido su masa grasa, ¿no? Su grasa corporal y sea mucho más delgado el hipertiroideo. En cambio, el hipotiroideo, la lipólisis está baja, haciendo que acumule mucho más rápido y almacene, ¿no? Grasa. Por eso el hipotiroidismo es un paciente gordito. El hiper, flaquito. Ya, así, ya chicos. Otro punto es, en el hipertiroidismo se gasta más ATP. El gasto acá es mucho más bajo en comparación al hipertiroideo. Por eso el hipertiroideo, al tener energía química, aumenta el calor térmico. En cambio aquí, el calor disminuye, ¿ya? Entonces, los pacientes con hipertiroidismo son mucho más, por así decirlo, calientes y son intolerantes al calor. En cambio, los hipotiroideos son mucho más fríos e intolerantes al frío, ¿sí? Intolerantes al frío. En el hipotiroidismo, recuerden que se inhibe una función simpática, por lo que predomina el sistema nervioso parasimpático. El hipotiroideo, ya, el hipotiroideo es mucho más lento en todo, ¿sí? Es mucho más lento en todo, ¿ya? Es lento, nada más, no se olviden, lento. Lento metabolismo,
lento del corazón, lento en pensamiento, lento en quemar grasas. Todo es en cambio el hipertiroidismo es lo contrario, ¿no? Es rápido, fugaz. ¿Ya, chicos? Dentro de la tiroides existe también la función de otra hormona que no tiene nada que ver como, sí, no tiene nada que ver con la hipófisis que se conoce como calcitonina, ¿ya? Solamente deben de saber que la calcitonina se estimula cuando existen niveles de calcio elevados. Un nivel de calcio elevado eleva la calcitonina. ¿Cuáles son los efectos de la calcitonina? Inhibe un proceso que se conoce como resorción ósea. La resorción ósea, chicos, es el consumo de hueso, ¿no? La lisis de hueso para que se libere calcio. Cuando inhibe, la calcitonina inhibe la resorción ósea, inhibe esa liberación de calcio de origen óseo. Y eso genera una disminución del calcio. Y así se inhibe la calcitonina. ¿No? Facilito, ¿ah? Facilito. Hay otras glandulitas, que son cuatro, que se localizan detrás de la tiroides. ¿Ya? Estas glandulitas paratiroideas se conocen ya que producen la PTH, la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea con la calcitonina juegan un papel importante, ¿sí? La PTH aumenta el calcio, ¿ya? La calcitonina disminuye el calcio, por lo que son las dos hormonas que participan en la regulación del calcio. La PTH, ¿cómo me eleva calcio? Estimulándome la resorción ósea. Aumenta la reabsorción renal, ¿sí? Y la absorción intestinal de calcio, ¿ya? Entonces, recordar, el calcio, ¿cómo se regula? Con calcitonina y PTH. ¿Quién me eleva calcio? PTH. ¿Quién me disminuye calcio? Calcitonina. ¿Cuál es el punto importante en ambos metabolismos? La resorción ósea. Es una palabra resorción, como no lo malinterpreten como reabsorción, ¿ah? Ni absorción, ni resección, es resorción ósea. Es un proceso de degradación. En otras palabras, es degradar el hueso, ¿no? Con celulitas. Se estimula la celulita, que empieza a degradar el hueso, y eso genera la liberación de calcio, porque en el hueso hay calcio, ¿ya? ¿Y qué hormona haría eso? La PTH, ¿no? La PTH aumenta la absorción ósea, ¿ya? Para liberar calcio. Ahora, vamos a ver, aparte de la PTH y calcitonina, la glándula suprarrenal, ¿ya? Miren, la glándula suprarrenal, chicos, eh, vamos a esquematizarla. Tiene una médula y tiene una corteza, ¿sí? Médula y corteza. Esta corteza consta, ¿ya? De tres capas. Y lo voy a poner de rojito para que se vea mucho mejor, ¿ya? La glomerular, la fascicular y la reticular, ¿ya? Glomerular, fascicular y reticular. Lo que me importa a mí que sepan es estas dos primeras, ¿no? La glomerular y la fascicular. Miren, la glomerular, chicos, glomerular, ¿ya? Las células glomerulares liberan
aldosterona. La fascicular reticular. La fascicular libera cortisol. Y la reticular libera andrógenos, ¿no? Hormonas masculinas. Andrógenos. La médula, obviamente, ya saben que libera, ¿no? Adrenalina y noradrenalina, ¿no? En su mayoría, en un 80% adrenalina. Entonces, chicos, ya saben, ¿ah? La aldosterona también se conoce como mineralocorticoide, MR. El cortisol como glucocorticoide, ya, glucocorticoide. Perdón, acá es MC, mineralocorticoide. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de mineralocorticoide, hablamos de aldosterona. ¿Cuál es el principal estimulador de las células glomerulares para que produzcan, ¿no? Aldosterona? La angiotensina 2. La angiotensina 2 es la hormona principal para producirme aldosterona. Esta angiotensina 2 ha sido transformada por la enzima convertidora de angiotensina que se encuentra en el pulmón, en el endotelio pulmonar, ya, angiotensina 1, ¿sí? La angiotensina 1, chicos, es catalizada por la enzima convertidora de angiotensina en el pulmón para transformarse en angiotensina 2. Y esa angiotensina 2, uno de sus efectos, porque tiene muchos, es ir a la zona glomerular de la corteza y producir aldosterona. ¿Ya? Recuerden que el efecto de la aldosterona, ¿cuál es? La reabsorción de sodio. Y consecuentemente, esto jala agua, por lo que ambos se reabsorben. Y también, ya, lo voy a hacer más arriba, la secreción de potasio e hidrogeniones. ¿Sí? De potasio e hidrogeniones. En la orina, obviamente, ¿no? Secreción renal. ¿A qué es absorción renal? ¿Ya? La angiotensina 1, ¿ya? Es dado por el angiotensinógeno. Sí, el angiotensinógeno. ¿Quién lo transforma? Lo pongo de rojito. Otra enzima, conocida como renina. Entonces, miren, la angiotensina 2 viene de la 1 y la 1 viene del angiotensinógeno. Este angiotensinógeno es producido por el hígado. La renina es producida por las células yuxtaglomerulares. ¿Dónde están? En el riñón. ¿Cuál es el estimulante principal? ¿Cuál es el estimulante principal para la producción de renina? La disminución. Bueno, más que todo, existe un receptor que está conectado con esas celulitas y este receptor detecta la baja de sodio en el líquido de la nefrona. O sea, un líquido ya filtrado, ¿no? Un líquido en nefrona. Entonces, chicos, ¿cuándo se da esto? ¿Cuándo disminuye el sodio, ¿no? Dentro del riñoncito. Cuando no se filtra, cuando disminuye la filtración glomerular. ¿Cuál es el proceso más frecuente de esto? La disminución del flujo renal. Un ejemplo que disminuye flujo renal en una hemorragia, en una deshidratación, disminuye el flujo renal. Esto disminuye la filtración del glomérulo, se pierde la filtración del sodio
Y el propio riñón detecta que hay muy poco sodio dentro de la nefrona y estimula las células yuxtaglomerulares a producir renina. ¿Ya? No se olviden esa cadena. La disminución del flujo disminuye la filtración del glomérulo. Esto disminuye el contenido de sodio en la nefrona y esto estimula a las células yuxtaglomerulares a producir renina y así transformar la angiotensinógeno a angiotensina 1. Y luego esta misma se va al pulmoncito a transformarse en angiotensina 2. Esa angiotensina 2, ¿sí? Va a la zona glomerular de la glándula suprarrenal y produce aldosterona, que reabsorbe sodio y agua. Y este aumento de sodio y agua, más que todo el agua, aumenta el volumen sanguíneo y así aumenta el flujo renal. Ya, es el efecto que uno quiere, ¿no? Chicos, no se olviden esa vía, ¿sí? No se olviden esa vía. La deshidratación y la hemorragia son la causa más común de disminución del flujo renal y la activación de ese sistema, renina, angiotensina, aldosterona, SRRA, SRA AA, ¿no? Ahora el cortisol. El cortisol, chicos, ¿por qué se debe el cortisol? Porque existe una hormona que se conoce como ACTH, que es una hormona hipofisiaria, ¿no? La hormona corticotropina. Esta solamente actúa en esta zonita, la fascicular, y produce cortisol. No actúa en la glomerular, no actúa en la reticular, solamente en la fascicular y produce cortisol. Ahora la pregunta importante es, ¿qué funciones nos da el cortisol, no? Eso lo hemos preguntado en muchos pretest. Uno, aumenta el apetito. Dos, aumenta la presión arterial. ¿Cómo aumenta la presión arterial? También tiene un efecto de reabsorción de sodio y agua. ¿Por qué? Porque el cortisol puede utilizar el mismo receptor y genera una reabsorción de sodio y agua, ¿no? El mismo receptor de la aldosterona. ¿Ya? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Aumenta la resistencia a la insulina, por lo que se conoce como una hormona diabetogénica. Entonces, hasta ahorita las diabetogénicas que hemos visto son la hormona de crecimiento y ahora el cortisol. Ya si te preguntan cuáles son las hormonas diabetogénicas, ya sabes, ¿no? Cortisol y hormona de crecimiento, ¿sí? Entonces, otro punto de hacer resistencia a la insulina, de forma fisiológica, ¿no? Obviamente, si está elevado excesivamente, genera una resistencia a la insulina. Otros procesos bioquímicos son el aumento o la estimulación de la gluconeogénesis. Y para que se dé una gluconeogénesis necesitas aminoácidos y ácidos grasos. ¿Para qué? Porque estos dos aminoácidos o ácidos grasos lo transformas en glucosa. Entonces, ese proceso de gluconeogénesis es importante. Ahora, el punto es donde consigo los aminoácidos y donde consigo los ácidos grasos. No te preocupes, el cortisol también hace lipólisis, degrada triglicéridos para transformarlos en ácidos grasos. Y también hace proteólisis, degrada proteínas. Y así hace que haya aminoácidos y ácidos grasos que se vayan al hígado a hacer gluconeogénesis y formar glucosa a partir de, bueno, a partir de componentes que no son carbohidratos, ¿no? Sino proteínas y grasas. ¿Ya? Otro efecto del cortisol es, es principalmente inhibir la inflamación. ¿Ya? Disminuye las respuestas inflamatorias e inmunitarias. Ahora vamos también a otra hormona, a otra glándula más que todo, que es una glándula mixta. La vamos a ver en endocrino y también lo vamos a ver en digestivo, ¿no? ¿Cuál es?
el páncreas. El páncreas endocrino está conformado por los islotes pancreáticos. Estos islotes se disponen dentro de un mar de acinos pancreáticos de glándulas exocrinas. Tenemos un ejemplo, las células alfa, comúnmente ubicadas en la periferia. Ya, las células alfa en la periferia. En cambio, las células, eso acá lo voy a mencionar ya, células alfa. En cambio, las células beta se encuentran más en el centro, beta. Ahora, tenemos otras celulitas dispersas, no tienen una ubicación predominante, que son las células, sí, delta, ya, delta. Y otras celulitas que podemos mencionar, que también se encuentran en el medio, que son las células F. Así conoce, ¿ah? Células F. Ahora, ¿qué hormonas producen, no? Las alfa producen el glucagón. Las beta, la insulina. Las delta, las somatos. ¿Te acuerdas de esta hormona somatostatina? ¿Qué hormona regulaba? Ahí está, ¿no? ¿Qué inhibe? Al crecimiento, ¿no? La hormona de crecimiento inhibe la somatostatina. ¿Ya? Ahora ya sabes quién produce la somatostatina, la célula delta del islote de Langerhans del páncreas, ¿no? Langhans. Y la célula F, más que todo, produce los famosos polipéptidos pancreáticos. Ya, polipéptidos pancreáticos. Esos son en sí, los puntos importantes, ¿no? A nivel hormonal, ya, de los islotes de Langhans, perdón, que son islotes dentro del páncreas, ¿ya? Recuerden que la diferencia importante que hay que conocer es glucagón e insulina, ¿sí? Glucagón e insulina. Ya. Recuerden que la insulina tiene la función principal de aumentar la captación de glucosa en los tejidos musculares y tejidos adiposos, ¿ya? Eso es lo que hace la insulina, es su acción principal, pero también aumenta la síntesis y almacenamiento de glucógeno. El glucagón eso lo hace al revés. Lo que hace es lisis de carbohidratos. Acá en cambio hace almacenamiento. ¿Ya? Entonces, glucagón, ¿qué hace? Glucogenólisis, ¿no? O sea, lisa su glucógeno almacenado. Gluco, glucogenólisis, ¿no? Así se llama, glucogenólisis. El glucagón también hace lipólisis, ¿ya? Lipólisis. La célula beta, en cambio, aumenta, ya hace glucógenogénesis. Perdón, glucógeno. Ajá, glucogenogénesis, perdón. Está bien pronunciado. Hace génesis de glucógeno, aumenta y almacena glucógeno. Es diferente a gluconeogénesis, ¿no? Acá hablamos de glucogénesis. ¿Qué más aumenta? La insulina, para que anoten, ¿no? La síntesis de triglicéridos, la síntesis de proteínas. Trata de disminuir la liberación de glucagón también. También disminuye la lipólisis, la insulina. En cambio, el glucagón aumenta la lipólisis. El glucagón, un efecto es elevar la glucosa. Eso es lo que hace el glucagón. El cortisol también eleva la glucosa. En cambio, la insulina trata de guardar y disminuir la glucosa.
Ya. Chicos, hasta aquí la primera parte. ¿Sí? Ya mañana, lunes en la noche, hacemos la parte de cardiovascular. Ya, así intensivo. Ahora paso a los videos. ¿Ok?